No cabe duda que el hilo se rompe siempre por lo más delgado. Y este refrán aplica muy bien a la lamentable tragedia de los 39 migrantes muertos en el incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Veamos por qué. Pues resulta que una vez que se conocieron estos lamentables y trágicos hechos, fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se encargó en su conferencia mañanera de imputar esta responsabilidad a los propios detenidos, a los migrantes que estaban resguardados, privados de su libertad de manera temporal en este refugio, en este albergue o en esta cárcel, como lo quiera usted ver, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se van a ir sobre los de abajo, se van a ir sobre los guardias del Instituto Nacional de Migración, servidores públicos de bajo perfil y bajo rango. Se van a ir sobre los guardias de una empresa de seguridad privada llamada Servicios Especializados de Investigación y Custodia, cuyo dueño y accionista principal es el cónsul honorario de la dictadura de Nicaragua en nuestro país. Ese es otro tema, pero no perdamos de vista ese dato. Se van a ir, si acaso, sobre el delegado del INM en Chihuahua y lo dudo que se vayan sobre el director nacional del Instituto Nacional de Migración del Gobierno Federal. ¿Qué delitos? ¿Por qué delitos? Pues homicidio culposo, quizá homicidio doloso, lesiones y daños patrimoniales. Pero también hay delitos imputables a servidores públicos. Abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, desempeño irregular de la función pública y pudiera también tipificarse el delito de lesa humanidad. Si esto es así, entonces estamos hablando de que los culpables serían de otro nivel en el gobierno de México. Yo quisiera hablar en este momento de la responsabilidad política de esta tragedia, porque nos tenemos que preguntar, ¿quién es el responsable de la política migratoria en nuestro país? Y voy a dar respuesta en 3 momentos de la historia reciente de nuestro país para que usted saque sus propias conclusiones. El primer momento sucedió en octubre de 2018, cuando el entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió dar visas de trabajo a centroamericanos a partir de que él llegara empezar a ejercer sus funciones como presidente de la República. Y lo voy a citar. López Obrador dijo: vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Fue en ese tiempo donde surgió aquella frase que donde comen uno, comen dos. Segundo momento, bueno, hay que decir que después de este momento se vinieron las oleadas de migrantes centroamericanos, recordará usted, por la frontera sur de nuestro país. Centenares y miles de centroamericanos empezaron a llegar a nuestro país a ser mal atendidos, maltratados, extorsionados, dejados por grupos del crimen organizado. Pero vamos al segundo momento. El segundo momento se da 4 años después, curiosamente en el mismo mes de octubre del 2022, cuando el presidente de la República, muy valentón, como suele ser cuando está en nuestro país, es todo un tigre, pero cuando va a Estados Unidos se comporta como un gatito. En octubre del 2022, recordemos que el presidente de la República rechazó los cambios en la política migratoria de Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Y ahí el presidente de la República dijo que su gobierno, voy a citarlo, cuida a los migrantes y está pendiente de que no vaya a haber una desgracia. 17 de octubre de 2022. ¿Qué sabía López Obrador que estaba pasando en materia de migración? ¿Qué sabía el presidente de lo que sucedía en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto Nacional de Migración, con los grupos de delincuencia organizada? ¿Qué información traía el presidente como para decir que estaban al pendiente para que no vaya a haber una desgracia? Pues la desgracia llegó. Y esta desgracia no fue en instalaciones de particulares, ni es imputable a grupos del crimen organizado. No, señor.
Esta desgracia se dio en un edificio del gobierno de México. Esta desgracia es imputable a servidores públicos del gobierno de México. ¿Por qué el presidente en el 2022 fue omiso y fue negligente en tomar las decisiones oportunas para evitar la desgracia? Ahí está la desgracia. Tercer momento, enero del presente año, enero de 2023, cuando nos enteramos que nuestro país aceptó, se comprometió a recibir mensualmente 30,000 migrantes expulsados o deportados de Estados Unidos a nuestro país. 360,000 seres humanos al año en nuestro país. Y no nos enteramos por el gobierno de la República, nos enteramos en voz del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Pues este tercer momento fortalece la hipótesis y demuestra que el responsable de la política migratoria en nuestro país es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En un segundo nivel, el secretario de Gobernación, porque de él depende el Instituto Nacional de Migración. Pero como sabemos, como Poncio Pilato se lavó las manos y le echó la bolita al secretario de Relaciones Exteriores, basándose en un acuerdo de tipo administrativo que jerárquicamente, jurídicamente, está por debajo de las leyes de nuestro país y de la Constitución Nacional. Así es que nos preguntamos también dónde está el fiscal Gers Manero, ¿por qué no ha dado la cara? ¿Por qué no ha dado la cara Alejandro Encinas, subsecretario de Desarrollo de Derechos Humanos de nuestro país? Con esta tragedia, nosotros reflexionamos y nos preguntamos cuándo se sentará el presidente López Obrador a gobernar, a buscar las soluciones, los acuerdos, las estrategias, las políticas públicas que puedan menguar o solucionar los problemas en nuestro México. Un gobierno tiene que ser eficaz, un gobierno tiene que dar respuestas, no buscar pretextos. Lamentamos que nuestro presidente dedique de 3 a 4 horas diariamente a preparar su conferencia semanera, a desarrollarla y a evaluarla. 3 a 4 horas diarias en sus conferencias mañaneras. En nuestra opinión, si hay un responsable de esta tragedia de los migrantes centroamericanos y sudamericanos muertos en Ciudad Juárez, ese responsable es el gobierno de México. Y si finalmente se tipifica y se finca la responsabilidad de un delito de lesa humanidad, entonces el culpable será el Estado mexicano. Por supuesto, ya no estará el presidente López Obrador en funciones y la vergüenza será para nuestro país. Yo soy Felipe Manzanares, esta es mi opinión y le agradezco la gentileza de su amable atención.